Me dijo que tenía que convencerla de no irse con su ex, así que pagué mi mitad y le respondí con la única pregunta que ella nunca se había hecho. Hay una sola frase capaz de terminar una relación de 4 años en menos de 30 segundos. No es te fui infiel. No es ya no te amo. No es ni siquiera el silencio prolongado que precede a las rupturas cobardes. Es una pregunta. Una pregunta que suena razonable si la escuchas distraído, pero que en realidad es una declaración de guerra disfrazada de duda. Ella me la hizo un viernes por la noche, en el restaurante más elegante al que habíamos ido en años, con velas encendidas entre nosotros y ya sonando de fondo como si alguien hubiera musicalizado mi propia humillación. Me miró a los ojos, cruzó los brazos, y me pidió que le diera una razón para quedarse conmigo en lugar de irse con él. No dije nada. La miré de verdad, quizás por primera vez en meses. Vi el brillo particular en sus ojos, esa seguridad de quien cree que tiene todas las cartas en la mano. Vi a alguien que esperaba que yo abriera la boca y empezara a enumerar mis virtudes como si estuviera en una entrevista de trabajo para el puesto de su novio. Tomé la servilleta con calma. Me limpié los labios. Y pedí la cuenta. Esto es lo que pasó antes. Esto es lo que pasó después. Y esto es lo que aprendí sobre la diferencia entre ser el hombre que una mujer quiere tener cerca, y el hombre al que una mujer regresa cuando todo lo demás falla. Mi nombre es Rodrigo. Tengo 32 años, trabajo en análisis financiero, y durante casi 4 años fui exactamente el tipo de hombre que las revistas de autoayuda te dicen que busques. Puntual. Confiable. Con metas claras y la disciplina para cumplirlas. El tipo que tiene plan de ahorro. El tipo que paga el carro antes del plazo porque puede. El tipo que no desaparece 3 días después de la primera cita, que no manda mensajes ambiguos a las 2 de la madrugada, que cuando dice que va a estar ahí, está ahí. Suena perfecto, ¿verdad? Sí. Y al final eso fue exactamente el problema. Conocí a Laura hace casi 5 años en una reunión de trabajo. Ella era coordinadora de proyectos en una empresa cliente. Yo iba a presentar un análisis de costos. Llegué 10 minutos antes porque así soy. Ella llegó 2 minutos tarde con una sonrisa que, en ese momento, me pareció lo más honesto que había visto en mucho tiempo. Salimos 3 semanas después. Y desde la primera cena larga, desde la primera conversación que se extendió más allá de la medianoche, supe que había algo real ahí. Ella me contó todo desde el principio. Las relaciones anteriores. Los hombres que la habían tratado como opción. El ex que desaparecía cada vez que había un problema de verdad. El anterior que era apasionado, palabra que en la práctica significaba que gritaba cuando se enojaba y desaparecía cuando se aburría. Me dijo, en nuestra tercera cita, que solo quería a alguien presente. Alguien real. Que ya no quería más montañas rusas. Y yo le creí. Le creí porque en ese momento lo decía de verdad. Porque la gente puede querer genuinamente algo en un punto de su vida y necesitar algo completamente diferente 6 meses después sin ser mala persona por ello. El problema es cuando no te avisan del cambio. Los primeros 2 años fueron sólidos. Buenos, incluso. Yo era el tipo que la recogía en el aeropuerto a las 2 de la mañana sin queja. El que escuchaba horas de desahogo sobre su jefa, sobre la compañera que le hacía la vida imposible, sobre su familia complicada. La ayudé a refinanciar una deuda estudiantil que la estaba hundiendo. Estuve presente en momentos difíciles de verdad, del tipo en que la mayoría de la gente se escabulle con alguna excusa. No porque esperara algo a cambio, sino porque así entiendo yo el amor. Como algo que se construye, no algo que se consume. Pero cerca del tercer año, algo empezó a cambiar en el ambiente. No fue un evento específico. No hubo una pelea, no hubo una traición, no hubo un momento dramático que marcara el antes y el después. Fue algo más sutil y por eso más difícil de detectar. Fue una palabra. La palabra era, aburrido. Al principio sonaba inocente. Casi un adjetivo neutro que ella usaba para describir cosas cotidianas. Mi estrategia de inversiones era aburrida. Mi preferencia por cocinar en casa en lugar de hacer fila en algún restaurante ruidoso era aburrida. Mi hábito de acostarme antes de medianoche entre semana era aburrido. Yo lo tomaba como broma. Le respondía algo ingenioso. Seguíamos adelante. Pero la frecuencia fue aumentando. Y el tono fue cambiando. Llegó un punto en que la palabra ya no era descriptiva. Era una acusación velada. Una etiqueta que ella fue adhiriendo, con cuidado y sin prisa, a todo lo que yo representaba. Mi departamento era aburrido, 2 recámaras, moderno, limpio, en un barrio seguro, con estacionamiento incluido. Mi ropa era aburrida, clásica, bien cortada, funcional. Mis planes de fin de semana eran aburridos, cenas tranquilas, cine en casa, salidas fuera de la ciudad. Y con cada uso de esa palabra sentía algo que entonces no sabía nombrar pero que ahora reconozco perfectamente, el principio de que alguien empiece a reescribir tu historia para justificar una decisión que ya tomó sin decírtelo. Seguía ahí, absorbiéndolo, diciéndome que era una racha. Que las relaciones pasan por ciclos y que este era solo uno de esos ciclos que hay que atravesar con paciencia. Hasta que apareció el nombre de Andrés. Andrés era su ex de la universidad. Y si yo hubiera prestado más atención a cómo cambiaba su voz cuando lo mencionaba, me habría dado cuenta desde el principio de que ese nombre nunca se había ido del todo de su cabeza. Por lo que ella misma me había contado en los primeros meses, Andrés era un desastre envuelto en atractivo superficial. Le había sido infiel.
Le había pedido dinero en 2 ocasiones distintas y no lo había devuelto en ninguna. La había terminado por mensaje de texto, un martes por la tarde, para irse de mochilero por Sudamérica. Sin previo aviso. Sin conversación. 80 caracteres para cerrar 2 años y medio de relación. Durante los primeros años que estuvimos juntos, Laura hablaba de él con ese desprecio frío que tiene la gente cuando habla de alguien que los hirió profundo y al que no perdonaron del todo. Era una referencia negativa. Un ejemplo de lo que no quería volver a repetir. Pero en octubre del 4.º, algo cambió. Fue un martes por la noche, estábamos viendo una serie en el sofá, cuando ella comentó sin levantar los ojos del celular que Andrés había vuelto a la ciudad. Que había abierto un estudio de diseño gráfico. Que por el feed parecía que le estaba yendo bien. Lo dijo en el tono casual de quien comenta el clima. Yo respondí algo neutro y lo dejé pasar. Error. Una semana después, Andrés ya tenía presencia regular en nuestras conversaciones. Pero no como anécdota, no como recuerdo, sino como referencia activa. Me contó que había comprado un loft en la colonia Narvarte, todo ladrillo expuesto, techos altos, ventanas de piso a techo, con personalidad diferente. Hizo una pausa antes de completar la idea, diferente a vivir en un conjunto residencial donde todas las unidades son idénticas. Miré alrededor de mi departamento. Moderno. Funcional. Pagado. Le pregunté qué tenía de malo el lugar donde vivíamos. Y ella suspiró con esa pesadez casi ensayada y dijo que nada, que era solo muy predecible. ¿Veis? Dijo. Como diseñado para que nadie se moleste. ¿Veis? Nueva palabra. Nueva etiqueta. La sumé a la lista que ya estaba construyendo en algún rincón de mi cabeza sin que yo lo admitiera conscientemente. Aburrido, predecible, seguro, ¿veis? Ese era el léxico con que Laura estaba redefiniendo lo que yo era, despacio, consistentemente, con la precisión de alguien que construye un argumento para una decisión que ya tiene tomada de antemano. La alerta roja llegó un martes. Estábamos en el sofá. Una película a medias. El departamento en silencio. Y su celular vibró. Lo que pasó después duró quizás 3 segundos, pero lo tengo grabado con una claridad absoluta. Tomó el teléfono con un reflejo demasiado rápido, giró la pantalla hacia ella en un movimiento que parecía practicado, escribió algo con los pulgares, y colocó el teléfono boca abajo sobre su muslo. Todo en menos de 10 segundos. El tipo de movimiento que solo se hace cuando hay algo que ocultar y el cuerpo ya aprendió la coreografía. Le pregunté quién era. Me dijo que trabajo, el proyecto del cliente nuevo, nada importante. Mencionó el nombre de alguien que, según ella misma me había contado 3 semanas antes, ya no trabajaba en su empresa. No la confronté. No alcé la voz. Solo sentí un nudo formarse lentamente en algún lugar entre el pecho y el estómago. Frío. Quieto. Definitivo. Y ahí fue cuando lo entendí con total claridad. Ya no era su pareja. Era su plan de contingencia. El seguro de vida que mantenía activo mientras exploraba opciones con mejor rendimiento aparente. La base de operaciones a la que pensaba volver si la aventura salía mal. El tipo aburrido, predecible, ¿veis?, que estaría ahí cuando todo lo demás fallara. Decidí hacer una última prueba. No una confrontación. Una prueba. Quería saber si todavía quedaba algo, si mi esfuerzo aún significaba algo, si había manera de que lo que estaba sintiendo fuera solo paranoia mía y no la lectura correcta de una situación que ya tenía fecha de expiración. Reservé en Le Comptoir, el restaurante francés en Polanco al que Laura había querido ir desde hacía casi un año. Mesa con vista, reserva para 2, el viernes siguiente. No le dije que era una prueba. Solo le dije que quería llevarla a cenar. Llegué 15 minutos antes. Me puse el traje oscuro que ella siempre decía que me hacía ver como el protagonista de algo. Me arreglé. Revisé la reserva. Me senté a esperar. Ella llegó 12 minutos tarde. Entró con un vestido negro impecable. Se veía bien, objetivamente bien, pero su energía era completamente diferente a la de alguien que llega emocionada a una cita especial. Era la energía de alguien que llega a un lugar al que no quería venir. En el trayecto desde la entrada hasta nuestra mesa revisó el celular 2 veces. No dijo nada sobre el restaurante. No preguntó por mi día. Se sentó con el bolso todavía en el hombro como si no estuviera segura de quedarse. El ambiente era exactamente lo que debería haber sido. Luz baja, velas, jazz suave al fondo, el tipo de silencio cálido que existe en los buenos restaurantes donde la gente viene a hablar de verdad. O a terminar relaciones. Laura abrió la carta de vinos, pasó directo a la sección más cara y eligió la botella más costosa de la lista sin consultarme. Tomó la primera copa antes de que llegaran las entradas. En silencio. Mirando alrededor como si esperara a alguien o buscara una salida. Decidí romper el hielo. Le dije que la notaba muy callada, que si todo estaba bien. Dejó el tenedor. Respiró hondo. Cerró los ojos un segundo. Y cuando los abrió, el tono había cambiado completamente. Ya no era el de alguien distraída o incómoda. Era el tono de alguien que lleva días ensayando lo que está a punto de decir. Me dijo que necesitaba ser honesta conmigo. Que había estado hablando con Andrés. Que se había contactado con ella hacía unas semanas. Que pidió disculpas por todo lo que pasó. Que había cambiado, que maduró, que nunca dejó de pensar en ella. Hizo una pausa. Tomó otro sorbo de vino. Me observó de cerca, buscando algo en mi cara. Celos, supuse.
Quería ver celos. No se los di. Continuó. Me dijo que yo le importaba, que era bueno, confiable, estable, pero que Andrés era diferente, que tenía una energía que yo no tenía, que la hacía sentirse viva de maneras que conmigo hacía mucho no sentía. Se recostó en la silla. Cruzó los brazos. Creó una barrera física entre los dos. Y entonces llegó la frase. Me dijo que él la quería de vuelta, que tenía que tomar una decisión, pero que creía que era justo darme la oportunidad de hablar antes. Inclinó la cabeza levemente, con la naturalidad de quien elige entre dos platillos del menú, y me pidió que le diera una razón para quedarse conmigo en lugar de irse con él. El silencio que siguió fue más largo de lo que ella esperaba. La miré de verdad. Con esa claridad extraña que a veces llega en los momentos más difíciles, cuando el ruido emocional cede por un segundo y solo queda lo que es. Vi el entitlement en sus ojos. Vi la ausencia total de empatía hacia lo que ese momento podía significar para mí. Vi a alguien que trataba las relaciones como contratos renegociables y a las personas como activos cuyo valor había que justificar constantemente. Vi a alguien que genuinamente creía que lo que acababa de hacer era razonable. Generoso, incluso. Que me estaba dando una oportunidad. Y en ese momento, algo dentro de mí se cerró. No fue ruidoso. No fue una explosión ni una tormenta. Fue silencioso y definitivo. Como una puerta que se cierra desde adentro con un solo clic, sin drama, sin reversa. Tomé la servilleta de tela. Me limpié los labios con calma. La doblé y la dejé sobre la mesa. Le pregunté si quería una razón. Ella sonrió levemente. Pensó que había ganado. Levanté la mano hacia el mesero y pedí la cuenta. El rostro de Laura tardó un segundo completo en procesar lo que acababa de escuchar. Me dijo que ni siquiera habíamos pedido el plato principal. El mesero trajo la carpeta negra. La abrí. La cuenta era de 2.200 pesos. La botella que ella había elegido representaba 900 de eso. Saqué mi cartera, conté exactamente mi parte, la coloqué sobre el recibo. Me puse de pie. Le dije que me había pedido una razón para quedarse conmigo, y que en ese momento me di cuenta de algo, yo también necesitaba una razón para seguir, y que ella no me había dado ninguna en los últimos meses. Que yo ofrecía lealtad, presencia y respeto, y que ella había ofrecido comparaciones constantes, un ex con quien se escribía en secreto, y esa noche una subasta de su propio afecto en la que yo tenía que competir por un lugar que ya era mío. Le dije que no iba a competir por ese lugar. Que no me iba a defender ante un tribunal que había dictado sentencia antes de que empezara el juicio. Me puse el saco. Le dije que quería emoción, que quería riesgo, que quería algo diferente a lo predecible. Que pagar 900 pesos de vino sola un viernes por la noche en el restaurante más caro de la colonia debería ser bastante emocionante. Que llamara a Andrés, a lo mejor él cubría el resto. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Me gritó que si cruzaba esa puerta todo se terminaba. No miré atrás. Empujé las puertas de vidrio y salí al aire frío de la noche. La calle estaba quieta. El ruido del restaurante quedó atrás inmediatamente, amortiguado por el vidrio. Revisé mi pulso. Lento. Estable. Tranquilo. No sentí lo que esperaba sentir. No sentí alivio todavía. No sentí dolor todavía. Solo sentí esa calma extraña que llega cuando finalmente haces lo que debiste haber hecho antes y no hiciste porque seguías esperando que las cosas mejoraran solas. Llamé un taxi. Algo me decía que para ella lo que acababa de ocurrir apenas comenzaba. Fueron exactamente 18 minutos. Ese fue el tiempo que le tomó a Laura darse cuenta de que yo no estaba esperándola afuera y que no volvería a cubrir el resto de la cuenta. Yo ya estaba en mi departamento sacando una caja de cartón del closet cuando empezó el diluvio. El celular vibró sobre la mesa de centro. Una vez. 2. 5. 10. Leí los mensajes con la misma calma con que se abre un documento de trabajo. Me preguntó si hablaba en serio. Me llamó psicópata. Me dijo que todos la estaban mirando. Me pidió que volviera a pagar, que su tarjeta había sido rechazada, que no cobraba hasta el 15. Y en el último mensaje, con la lógica de alguien que ha perdido completamente el hilo de la realidad, llamó a lo que acababa de ocurrir abuso financiero. Abuso financiero. Esa frase, proveniente de la persona que 40 minutos antes había intentado subastarse sobre la mesa de un restaurante al que yo la había llevado, con el vino que yo iba a pagar. No respondí. Pero sí hice algo importante, tomé capturas de pantalla de todos los mensajes. Especialmente del que admitía que su tarjeta había sido rechazada. Solo por si alguien en algún momento necesitaba contexto adicional sobre la noche. Seguí empacando sus cosas. No tomó mucho tiempo. En 4 años, Laura se había infiltrado lentamente en mi vida, como lo hacen las personas que se quedan, pero mirando lo que había en la caja fue evidente que en realidad había traído muy poco. Productos de skincare caros que yo había pagado. Ropa comprada para impresionar en contextos que yo no frecuentaba. 3 fotos enmarcadas de nosotros dos en las que ella siempre salía perfecta y yo siempre aparecía levemente desenfocado, como si el fotógrafo hubiera intuido algo que yo tardé en ver. Puse la caja afuera de la puerta. Le tomé una foto. Le mandé la imagen con un mensaje corto diciéndole que sus cosas estaban afuera y que no tocara el timbre. La respuesta llegó en segundos. Me dijo que me odiaba, que era inseguro, celoso y aburrido, que Andrés iba por ella en ese momento y la trataba como lo que era, que esperaba que disfrutara mi vida gris y solitaria. Puse el teléfono en no molestar.
Me serví un vaso de agua fría. Y dormí mejor esa noche que en los últimos 6 meses. Si alguna vez quieres saber cómo reacciona alguien cuando pierde el control sobre otra persona, observa los días que siguen a la ruptura. Las personas que tienen una relación sana consigo mismas procesan, se duelen y siguen adelante. Las que necesitan control intentan recuperarlo por otras vías. Y la más efectiva que tienen es la narrativa. Si no pueden controlarte a ti, intentan controlar cómo te ven los demás. A la mañana siguiente me llegó un mensaje de Sofía, la mejor amiga de Laura desde la preparatoria, una persona con quien siempre me había llevado bien y a quien había ayudado a cargar muebles en 2 mudanzas. El mensaje era largo. Decía que Laura le había llamado llorando, que yo le había gritado en el restaurante frente a todos, que le había aventado el dinero en la cara y la había abandonado sola porque ella había mencionado a un viejo amigo. Que pensaba que yo era diferente. Que necesitaba disculparme ese mismo día. Claro que Laura había omitido el detalle central. En su versión, yo era el tirano celoso que había destruido una cena romántica sin ninguna provocación. En la versión real, ella me había puesto en un proceso de selección con otro hombre como competidor, en el restaurante al que yo la había llevado, con el vino que yo iba a pagar. Podría haberlo ignorado, pero sé cómo funcionan estas cosas. Una mentira que no se corrige se convierte en la versión oficial con el tiempo. Así que respondí. Sin drama, sin defensas emocionales, solo con hechos. Le expliqué exactamente lo que había ocurrido, que Laura me había informado que consideraba volver con Andrés, que me había pedido que le diera una razón para elegirme sobre él, que me había negado a participar en esa dinámica, que había pagado exactamente mi parte de la cuenta y me había retirado. Y que esa misma noche Laura me había escrito diciéndome que Andrés iba por ella y la trataría como reina, así que no tenía mucho sentido que estuviera llorando. Sofía no respondió directamente. Me enteré después, por una fuente indirecta, que había tomado captura de mi mensaje y lo había mandado en el grupo preguntándole a Laura si eso era verdad. Por lo que llegó a mis oídos, Laura tuvo una reacción bastante intensa, argumentó que yo había distorsionado sus palabras, que la situación había sido mucho más matizada. Pero la duda ya estaba sembrada. Las amigas la conocían. Y la versión que yo había dado era demasiado específica y demasiado tranquila para ser una fabricación emocional de alguien herido. Durante los 3 días siguientes me volví un fantasma. Trabajé. Entrené. Comí bien. Leí el libro que tenía pendiente desde hacía 2 meses. Organicé el departamento con esa calma particular que llega cuando el espacio que habitas ya no contiene el desorden emocional de otra persona. Mientras tanto, Laura puso en marcha lo que solo puedo describir como una campaña de marketing personal bastante agresiva. Como aún no la había bloqueado en ninguna red, por precaución, seguía el desarrollo a distancia usando una herramienta de visualización anónima para no aparecer en sus vistas. Para ella, yo había desaparecido del mapa. Eso era exactamente lo que quería que pensara. El primer post llegó el domingo por la mañana. 2 cafés sobre una mesa de madera en una cafetería de moda en Condesa. Una mano masculina con un tatuaje específico sosteniendo el otro vaso. Andrés. La leyenda hablaba de energía compatible y nuevos capítulos. Noté algo, no sonreía en la foto. Hacía puchero para la cámara. El tipo de expresión que se usa cuando quieres que alguien en particular vea la foto y entienda un mensaje específico. El segundo post llegó el lunes por la noche. Un vídeo tembloroso desde el interior de un bar. Laura bailando, sosteniendo una botella, con cara de estar pasándola increíble. Lunes por la noche. Eso lo digo y lo dejo ahí. El miércoles me llegó un mensaje de Tomás, un tipo del círculo cercano de Andrés con quien me había cruzado en algunas reuniones sociales a lo largo de los años. No éramos amigos pero nos conocíamos de vista. Me preguntó, directamente, si Laura y yo habíamos terminado. Le confirmé que sí. Y entonces me dijo algo que tardé unos segundos en procesar del todo. Me dijo que Laura llevaba en el departamento de Andrés desde el viernes. Que ella asumía que ya eran pareja formal. Pero que Andrés le había comentado al grupo esa mañana que ella era temporal. Que estaba esperando que volviera su novia de una estancia en Barcelona. La semana siguiente. Temporal. La ironía tenía una geometría casi perfecta. Laura me había llamado, implícitamente, su plan de contingencia. Me había etiquetado como lo predecible, lo seguro, lo que se tiene cuando no hay nada más emocionante disponible. Y ahí estaba ella, siendo usada como cuerpo temporal por el hombre que supuestamente la haría sentir viva. Un calentamiento para la relación de verdad, que volvía de Europa en días. Había quemado su propia casa para correr detrás de un espejismo. Y el espejismo ni siquiera sabía cómo se escribe su apellido. Le agradecí a Tomás. Guardé el teléfono. No le avisé a Laura. Ella quería emoción. Quería riesgo. Quería la experiencia de estar con alguien impredecible. Estaba a punto de recibirlo en dosis que no había pedido. 48 horas después, los mensajes empezaron a las 11 de la noche. Primero su nombre solo, como si estuviera tanteando si yo seguía al otro lado. Luego si estaba despierto. Luego que por favor respondiera, que era urgente. Y finalmente, pasada la medianoche, que la había echado, que era un monstruo, que no tenía a dónde ir, que sus papás estaban de viaje, que solo necesitaba un lugar donde dormir, solo esa noche. Leí los mensajes. Los dejé en visto. Apagué la pantalla. Me quedé despierto un momento más, mirando el techo en la oscuridad. Pensé en todo.
En 4 años. En el aeropuerto a las 2 de la mañana. En la deuda refinanciada. En las horas de escucha activa. En el traje oscuro que me puse el viernes pasado creyendo que todavía había algo por salvar. Y pensé en la voz que ella había usado cuando me dijo que Andrés la hacía sentirse viva de maneras que yo no podía. Me volví a dormir. Los golpes llegaron a las 7:12 de la mañana del sábado. No eran golpes educados. Eran golpes urgentes, desesperados, del tipo que hacen vibrar el marco metálico de la puerta y se escuchan desde el fondo del departamento. Ya estaba despierto preparando café, disfrutando ese silencio particular de los sábados por la mañana en un departamento que por fin no olía al perfume demasiado dulce de otra persona. Me acerqué a la puerta. Miré por la mirilla. Laura estaba afuera. No se parecía en nada a la mujer del vestido negro impecable de 6 días antes. Llevaba un pants de casa demasiado corto para el frío de la mañana. Un hoodie que reconocí como de Andrés, con una mancha en la manga izquierda. El cabello pegado a la cara. Lo que quedaba del maquillaje formaba 2 líneas irregulares oscuras sobre las mejillas. Tenía los ojos hinchados de haber llorado mucho o de no haber dormido nada, probablemente las 2 cosas. Parecía un desastre. Parecía consecuencias. Abrí la puerta pero me quedé en el marco, bloqueando la entrada con el cuerpo. Tenía mi taza de café en la mano. Una barrera física y conceptual entre su caos y mi paz. Me dijo que gracias a Dios, que pensó que no iba a abrir. Intentó entrar con el impulso de quien asume que el viejo patrón sigue vigente. Chocó con mi hombro. Se detuvo confundida. Me pidió que la dejara entrar, que estaba congelada. Le dije que no podía entrar. Mi voz salió calmada. No fría, no cruel. Solo clara. Parpadeó. Intentó explicarme que Andrés estaba loco, que le había tirado la maleta a la calle en medio de la noche, que se había reído de ella, que le había dicho que era solo un calentamiento para su novia, que ni siquiera había sido él quien se lo dijo, que se lo había dicho el compañero de departamento cuando ella ya estaba en la calle con sus cosas. Le dije que lo creía. Que Andrés siempre había sido exactamente quien era. Que ella lo sabía, que me lo había contado ella misma al principio, con desprecio y con detalle. Que lo que había cambiado no era Andrés. Era que en algún punto ella había decidido que yo era demasiado predecible para seguir eligiéndome. Me dijo que había sido tonta. Que la había manipulado, que le había metido ideas en la cabeza. Me dijo que lo sentía, que de verdad lo sentía, que me amaba, que era el único que siempre la había tratado como una persona real. Me pidió que la dejara entrar, que se bañaba, que hablábamos, que lo arreglábamos, que nunca más hablaba con él, que lo bloqueaba en ese mismo momento. Empezó a buscar el celular con manos temblorosas. Le dije que parara. Se detuvo. Le dije que no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Que no había nada que arreglar. Que no había roto un objeto ni dicho algo en un momento de rabia que pudiera olvidarse. Que me había puesto en una subasta. Que se había sentado frente a mí en el restaurante al que yo la había llevado y me había dicho que tenía que convencerla de elegirme a mí sobre otro hombre. Que eso no se arreglaba con una disculpa. Me dijo que estaba confundida, que estaba asustada. Le respondí que no había parecido asustada. Que había parecido empoderada. Que había una diferencia muy notable entre las 2 cosas esa noche. Su rostro se derrumbó. La tristeza desapareció y fue reemplazada por ese destello de rabia que yo ya había aprendido a reconocer. La rabia que llega cuando alguien entiende que no va a salirse con la suya. Me dijo que estaba siendo cruel. Que yo nunca había sido así. Que ese no era yo. Le dije que tenía razón. Que antes era el tipo que resolvía sus problemas a las 2 de la mañana. El que estaba ahí sin importar qué. El que ella llamaba aburrido, predecible, ¿veis? Y que le había dado la razón a ese vocabulario cuando eligió a alguien que en su mejor momento la trató como opción. Que el resultado de esa elección estaba en el pasillo de ese edificio a las 7 de la mañana de un sábado. Silencio. Me dijo que después de 4 años, que si 4 años no significaban nada para mí. Y ahí, por primera vez en toda la conversación, dejé que algo real apareciera en mi voz. No rabia. Algo más pesado que eso. Le dije que significaron todo para mí. Que estaba ahorrando para un anillo. Que tenía un lugar planeado y la conversación ensayada en la cabeza. Que estaba construyendo algo. Pero que ella no estaba construyendo conmigo. Que estaba esperando en el lobby por si aparecía algo más emocionante. Y cuando apareció, lo eligió. Y que ahora no volvía porque me amaba. Volvía porque Lucrade resultó ser exactamente lo que yo le había dicho que era 3 años atrás, cuando todavía hablaba de él con desprecio. Me metí al bolsillo y saqué unos billetes. Le dije que era para un taxi a casa de Sofía. Que seguro la recibía si esa vez le contaba la historia completa. Los arrancó de mi mano. Me dijo que me odiaba. Que me creía perfecto. Que iba a terminar completamente solo y que me lo merecía. Asentí levemente. Le dije que podía ser. Pero que iba a estar solo en un departamento tranquilo que pagué yo, con mi café exactamente como me gusta, sin nadie mirando el teléfono por debajo de la mesa en la cena. Di un paso atrás. Le dije adiós. Cerré la puerta. Giré la llave. Clic. Me apoyé en la madera fría un segundo, con los ojos cerrados. Escuchando. Un sollozo largo. Luego pasos. Luego el sonido del elevador abriéndose. Luego nada. Fui a la cocina. Terminé de preparar mi café. Simple. Americano. Exactamente como me gusta.
La vida se volvió silenciosa. Y descubrí, con una certeza que no esperaba, que el silencio puede ser el lujo más caro que existe. Mi cuenta bancaria creció de maneras concretas y medibles ahora que no había gastos compartidos con alguien que tenía una relación complicada con el dinero ajeno. Mi piel mejoró. El insomnio que había normalizado como parte de mi rutina desapareció en 2 semanas. Empecé a dormir 8 horas sin interrupciones y me di cuenta de que no recordaba cuándo había sido la última vez que eso había ocurrido. El trabajo avanzó. Cerré 2 proyectos que llevaban meses estancados. Retomé el gimnasio no como escapatoria sino como hábito. En marzo conocí a Valentina, diseñadora de interiores. La primera vez que le hablé de mi estrategia de ahorro a largo plazo, me miró con genuino interés y me preguntó cómo funcionaba exactamente. No suspiró. No puso los ojos en blanco. No dijo que era aburrido. Me preguntó si le podía recomendar alguna lectura sobre el tema. Nunca me comparó con nadie. Un jueves de mayo, 6 meses después de aquella noche en el restaurante, estaba en una cafetería del centro trabajando en la laptop con un café americano a la derecha y un libro abierto a la izquierda, en uno de esos estados de concentración que ahora llegaban con facilidad. La vi pasar por el ventanal. Laura. Se veía mejor que aquella mañana en mi puerta. Ropa limpia. Cabello arreglado. Pero caminaba 2 pasos detrás de un hombre que iba al teléfono, completamente ajeno a su presencia, gesticulando y hablando fuerte sobre algo que claramente le importaba mucho más que ella en ese momento. Laura cargaba 2 bolsas pesadas. Miraba la nuca del hombre con una mezcla de irritación contenida y resignación que yo reconocí de inmediato. No era Andrés. Era solo otra versión de él. Otro proyecto caótico elegido en lugar de la paz. Otro hombre al que ella intentaba hacerse querer siendo útil, siendo paciente, siendo la que carga las bolsas mientras él habla por teléfono sin mirarla. El ciclo completo. Ella giró la cabeza y me vio a través del vidrio. Nuestras miradas se cruzaron exactamente 2 segundos. No saludé. No sonreí. No moví ningún músculo de la cara. Solo la miré. Luego volví a la pantalla y seguí escribiendo. En ese momento, con el café todavía tibio y el sol de mayo entrando por el ventanal, entendí algo sobre toda esta historia que tardé en formular con claridad pero que ahora es perfectamente simple. Ella me pidió una razón para quedarse. Yo nunca se la di. Y eso, exactamente eso, fue lo más correcto que hice en 4 años. Porque la única razón que importaba era la que me di a mí mismo para irme. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a Michhistorias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.